empecemos por esa noticia, el decreto. El decreto que publicó el gobierno con el fin de reglamentar el traslado de 119.000 afiliados que se acogieron a la ventana que abrió la reforma pensional y que permitió el traslado de los fondos privados de pensiones al régimen de prima media o colpensiones bajo condiciones. Con este decreto, ¿qué pasaba? El gobierno ordena a las AFP el traslado de 25 billones de pesos en un máximo de 30 días. En ese sentido, se trasladaría el capital acumulado más la rentabilidad ganada. El gobierno sustenta este traslado de recursos en el derecho pensional adquirido por los afiliados que ahora están en Colpensiones, pues dicen que se asume toda la responsabilidad de afiliado como invalidez o muerte anticipada. Sin embargo, el decreto no fue bien recibido por Asofondos, que celebra precisamente hoy en Cartagena el Congreso, su Congreso anual, pues consideran que, contrario al interés de manejar la rentabilidad del usuario, anuncian demandas contra el decreto por varias razones que ahora van a explicar nuestros panelistas. Las críticas van más allá, pues esta ley sigue suspendida y la Corte estudia la viabilidad de la reforma pensional, pero ha dejado en firme el artículo que permitió el traslado. Bajo esa realidad, el gobierno ahora exige el traslado de recursos. Para que me entiendan, la ley, la reforma que hoy está en la Corte permitía el traslado de personas que cotizaban en los sistemas privados de pensiones a Colpensiones bajo algunas condiciones. Luego de eso, el gobierno toma la decisión de decir, ahora pasemos la platica de los privados a Colpensiones para poder responder. Eso no es así. Así de simple, ¿ve? Así de simple, pero es contrario a la ley. Ok, ahora lo vamos a explicar. Hace pocos días la Contraloría alertó sobre un decreto en el sentido del publicado hoy, que podría llevar al Estado a tomar recursos para gastos corrientes de la nación, que es otro tema. Así es. Yo empiezo por el exdirector de Colpensiones. ¿Qué implica este decreto publicado hoy por el Ministerio de Trabajo, Mauricio? ¿Es constitucional? ¿Es legal? Este traslado que se le está exigiendo a los fondos privados, ¿en qué contexto se da? Bien, voy a contar un poco la historia muy rápidamente para entender qué es lo que está pasando. Antes, es decir, con la ley 100, que todavía está funcionando, cuando una persona se trasladaba de un fondo privado a Colpensiones... Ley 100, 1993, creo, ¿ve? Pero esa, para que la gente sepa, es la ley que regulaba nuestras pensiones antes de esta reforma pensional. Que todavía la regula porque la Corte no ha fallado. No ha fallado sobre la otra. Entonces, cuando se traslada la persona de los fondos privados a Colpensiones, los fondos tienen que trasladar los recursos, ¿cierto? Sin embargo, con esta nueva reforma, y ya voy un poco a lo que está suspendido, con esta nueva reforma, como hubo toda la discusión de qué iba a pasar con esa plata, que este gobierno o cualquier gobierno no se la gastara en otras cosas, lo que quedó en el artículo 76 es que las personas se trasladan, pero la plata se traslada solo cuando se consolida la pensión, o sea, solo cuando hay pensión. Y además esa plata, y mientras tanto esa plata la guardan los fondos privados y le dan la rentabilidad. Esa es la plata que el gobierno la única quiere coger. Plata que debería trasladarse es para aquellos que ya tienen que pensión. ya están listos para recibir su pensión. Exactamente. Los demás no. Mientras tanto, esa plata debería seguir siendo teniendo una rentabilidad en los fondos privados. Debería estar en los fondos privados y debería estar rentando. El gobierno está argumentando que no. Pero ¿Por qué? ¿Por qué dice el gobierno? Lo que he oído del gobierno es que eso tiene que operar la ley 100, porque la otra está suspendida. Sin embargo, la Corte suspendió, es decir, la reforma no está operando, pero el artículo 76 sí lo dejó operando. Entonces, en principio, sin ser abogado, lo que debería cumplirse es el artículo 76 y esos recursos deberían estar en manos de los fondos privados hasta que se consolide la pensión. Porque a mí, digamos que me suena bastante lógico que si se pasan unos afiliados a Colpensiones, pues el dinero debería estar en el lugar donde esos afiliados lo van a recibir. Jorge. Hay dos razones por las que eso, pese a que suena lógico, no es conveniente para los mismos afiliados. Y es que esa plata es para el pago de sus pensiones y al pasarlo a Colpensiones, como el sistema estatal es un sistema de reparto, es decir, toda la plata entra en una sola bolsa y con eso se va pagando mes a mes
las pensiones, más lo que pone el presupuesto nacional, eso en últimas lo que termina es permitiendo que el gobierno nacional use la plata del ahorro pensional para el gasto. Y eso es lo que es inconveniente. Pero además, insisto, es contrario a la ley suspendida, porque la ley suspendida establecía taxativamente que esa plata, inclusive el artículo que no fue suspendido, debería permanecer en los fondos de pensiones. Entonces, pues va a tener que ser una resolución jurídica. El problema es que esto va a ser irreversible, porque una vez pase la plata, yo no creo que los fondos puedan decir, no, no la paso. Una vez pase al presupuesto general de la nación a través del fondo que se llama Colpensiones, eso no es que lo vayan a guardar en un cajoncito, se lo van a gastar. Leopoldo. Pues a ver, yo creo que aparte de esta explicación del lío jurídico, yo quisiera hacer una lectura general de algo que encuentro inquietante de todas estas tensiones fiscales que estamos viviendo, que reflejan varias cosas. Una de largo plazo, y es la ausencia en el país de llegar a un pacto fiscal con el que todos estemos de acuerdo. Eso tiene unas raíces muy profundas, tienen que ver con nuestra muy mala cultura tributaria, tienen que ver con nuestra forma de hacer política, pero la idea esencial de que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, cómo vamos a pagar los bienes y servicios públicos que da el gobierno y entre otros los beneficios como las pensiones. Y lo que encuentro inquietante de esta coyuntura que estamos viviendo es que el gobierno lo está resolviendo un poco a los portazos, a los decretazos, a la salida a la fuerza de la Junta del Banco de la República, a la subida por decreto de un salario mínimo por fuera de los que estaba dentro de los acuerdos de las partes que estaban negociando. Y yo encuentro esa manera de resolver las tensiones que en efecto tenemos que resolver muy inconveniente. Entonces, incluso más allá de la discusión jurídica y de si el gobierno puede hacer el caso de que los fondos se deben pasar porque allí están los beneficiarios, entonces debería estar en Colpensiones porque allí están los beneficiarios, sí inquieta que se haga esto en donde además el gobierno en una oportunidad electoral gana con cara y gana con sello. Si esto sale adelante, el gobierno va a decir, miren que yo logré quitarle este dinero a los fondos de pensiones. Que privados para pasárselo. Exacto. Y si la cosa falla, va a decir, mire cómo no me dejan hacer esto. Y eso me parece preocupante. Me parece que estas son discusiones que tenemos que dar de otra manera y no con esta, digamos, forma que la encuentro un poco, como digo, a los portazos y que se entiende que tiene una oportunidad electoral y que políticamente le da rédito al gobierno sin importar qué suceda, pero creo que a la larga vamos a pagar el plato roto de no encontrar otros mecanismos más razonables de resolver estas tensiones.